El conversatorio se denomina tradición, fantasía y mercado del carnaval. Entonces vamos a trabajar en esos tres ejes que nos propusieron: la tradición, la fantasía y el mercadeo. Roba la gallina. ¡Malo con ella! Y roba la gallina. ¡Malo con ella! Ay, titi. ¡Molotí! Ay, ton. ¡Molotro! A mamá que le mande la cebollita. ¡Dile que coja la más chiquita! Mecenas go vivo, la 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 la. Mecenas go vivo, la 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 la. Mecenas go vivo. Aquí hablamos de la tradición del carnaval, con estos maravillosos exponentes y con todos ustedes acá del público. Entonces, ahora yo quiero que nos metamos en la otra etapa de la convocatoria que estamos haciendo en este conversatorio, que es fantasía. ¿Verdad? Cuando hablamos queda una pregunta. Si queda una pregunta en el aire. No, que quedó una pregunta en el Está bien. aire. La atrapamos ahora. Vamos a vincularla con la fantasía. Dígame. Oh, sí, claro. Venga. Entonces, vamos en este momento, vamos a seguir recogiendo para Foni 1, pero nos vamos a meter a vincular esa tradición con la fantasía. Sí, antes Adelante. de entrar en el capítulo de la fantasía, me gustaría que Roldán o Eddie hablaran un poquito de la conexión que tienen algunos personajes, algunas personas que se visten con personajes de carnaval, pero que a la vez son servidores de misterio. Ok. ¿Qué parte de la tradición? Entonces, ¿cómo hacían esos rituales antes de disfrazarse y eso? Que eso es muy bonito y es importante que... O sea, toda se la conozca. espiritualidad y todo lo mágico religioso, cómo se vincula a la creación de personajes y si se transforma. Si se va al carnaval, si se nutre, si hay un puente en esa tradición mágico religiosa, los portadores, los misterios y el carnaval. Sí, ha habido una relación directa porque el carnaval, además de la parte recreativa y todo esto, lleva una fuerza de identidad sumamente profunda. De hecho, la mayoría de los carnavaleros tradicionales, antes de salir a la calle a desarrollar su personaje, pues tenían su invocación, o sea, prendían su vela, tenían su pequeño altar ahí en la casa y todavía muchos lo siguen haciendo hoy día. No hace tanto tiempo que antes de darse ya la popularización del carnaval y de los desfiles aquí en el Malecón y todo eso, cuando no se le permitía a las comparsas bajar aquí, a las comparsas populares, eran mayormente lo que, señores, estamos hablando de inicio de los años 80, o sea, no hace tanto tiempo, no se le permitía la participación a las comparsas y los personajes populares de los barrios participar en el desfile, era de carrozas y cosas suntuosas y de la clase media alta y alta. Entonces, pero el carnaval popular era la esencia y seguía manteniéndose con toda su fortaleza. Y ahí, en el Parque Enriquillo, pues se daba esa concentración y había una servidora de misterio que era también quien daba la bendición, iniciaba todo el proceso también para la salida de los carnavaleros. O sea, y hoy día hay muchísimas comparsas que tienen esa relación. Y en el caso de San Juan de la Maguana existe la famosa comparsa de los Brujos de San Juan, que es la propuesta más sólida que hay con esta característica. Hay muchas otras, aquí mismo en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, hay varias comparsas de esas que salen en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Este. No voy a hablar de Santo Domingo Este porque entramos en un punto delicado, pero yo lo voy a mencionar ahorita. Y entonces, el caso de San Juan de la Maguana, los Brujos de San Juan han ganado los premios nacionales aquí en el desfile, con una dramatización de la 21 división, de los altares, de la réplica también de lo que es la tradición a Liborio Mateo, la sagüita de Liborio y todo esto. Entonces, me parece que el elemento espiritual y toda la religiosidad popular es un componente fundamental en el carnaval dominicano que sigue vigente hoy día. Entonces, hay un concepto que es la imaginación colectiva, ¿verdad? Que está vinculada a toda esta tradición más religiosa, espiritual, pero cómo esa imaginación colectiva, como decía Roland ahorita,
todo esto son procesos de la comunitario, que no son que no es, aunque vimos que quizá hay una persona que incide en algo, pero realmente mantiene esa esencia, el carnaval mantiene esa esencia de la imaginación colectiva. Podemos decir que todo eso funciona como un escape social, como una crítica política, o ambas cosas al mismo tiempo. Como yo sé que de comparsas que se reúnen, y incluso tenía el caso de una por aquí por Borojol, que se va la familia entera, se van un fin de semana, se van una semana para armar su concepto, ¿verdad? Para crear eso, esa fantasía. Entonces, ¿cómo se da ese tránsito entre esa imaginación colectiva, pero de repente, cómo se pone en una fantasía y se transforma eso que quizás era tradicional? No sé. Mira, tú mencionaste algo, Henry. En un congreso iberoamericano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esta frase se acuñó y quedó muy grabada en mi cerebro. Toda innovación con el tiempo se convierte en una tradición. Y toda tradición con el tiempo se convierte en una ilusión y una fantasía. La gran pregunta, ¿alguien ha visto el diablo alguna vez en la vida? No. Significa que el diablo que nosotros vemos, el Mefistófelico, es un diablo imaginario, que es una fantasía. Fíjate, la República Dominicana ha evolucionado fantasías en dos ejes. Un eje hacia Europa, que es la parte del veneciano, y un eje hacia Brasil, que es la parte de las plumas. Y en la República Dominicana hay dos grupos de observación o dos grupos de tendencia electiva en el orden del jurado. Y lo puedo nombrar. Un grupo que son los dagobertianos, que son el grupo tradicional, el grupo que maneja mucho la cultura popular. Y un grupo Orlando Lora, que es el grupo que maneja lo extravagante, lo fantasioso, el plumaje, el brillo. Así como tengo yo un lado de brillo, tengo un lado opaco. Entonces yo estoy jugando dos vueltas aquí, pero al final de la jornada, el público que exige. Hoy en día la República Dominicana tiene por decreto presidencial unos ejes temáticos donde un tema no compite con el otro. Y permite por ejemplo, tenemos a Emery Carrasco, que su comparsa, que es de Alibaba en origen, pueda ella evolucionarla y crearla en fantasía. ¿Dónde está el detalle que tiene que cambiar en la música? Porque si suena redoblante, queda en Alibaba. Entonces la fantasía, la musicalidad automáticamente le cambia la categoría. Ok, pero entonces en ese sentido, Catherine, ¿cómo? Porque ¿dónde comienza, dónde se circunscribe a esa construcción social y dónde entra el espectáculo? ¿Verdad? Hay que saber y tener en cuenta que las creencias son precisamente el motivador de crear este tipo de personaje. Como decía Senia, por ejemplo, el personaje que ella estaba hablando, se manejaba precisamente que los valores se mantuvieran en la comunidad y en la parte familiar a través de esa creencia. Ellos creían en ello. Entonces, de ahí va creándose también estos tipos de personajes. Ahí comienza a vincularse la colectividad con la creación particular. Pero ¿cómo esa espectacularidad visual, ¿verdad?, responde a una búsqueda artística genuina y no solo a una competencia por visibilidad? Ahora estamos mucho en los views, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿O cómo ustedes lo visualizan? Bueno, hay una cosa que es importante manejar, que es la simbología. Cada personaje tiene una simbología muy propia. Precisamente en esta evolución, cuando nosotros vemos muchas cosas de fuera, podemos captar algo, sin embargo, no es propio simbológicamente del personaje. Entonces, partiendo de ese punto de vista, yo creo que la parte de la identidad simbológica es lo que hace que permanezca el personaje como tal, aunque le pongamos
algo variante, un color diferente, porque ya entramos ya a una parte fantasiosa sin perder la parte simbólica. Roland, cuando, por ejemplo, nos movemos con todo eso y en ese sancocho, no el que nos vamos a comer ahorita de Onelli, sino en ese sancocho donde nos metemos todo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un ingrediente que salpica todo eso, que para algunos puede ser jabón del sancocho, que se llama Halloween, ¿verdad? Halloween, ¿verdad? Entonces, ¿cómo todo eso no es, estamos en negación, estamos en integración, estamos en que todo, ¿cómo lo vemos eso? Desde la espectacularidad y de la fantasía. Son elementos que están presentes en la coyuntura que se está viviendo a nivel cultural en la República Dominicana, y hay influencia, era parte de la globalización que tú mismo mencionabas, y ya eso es parte de un comportamiento de un sector en la sociedad, que cada vez se expande un poco más, por un tema migratorio, la cantidad de familias que tenemos en los Estados Unidos, Thanksgiving y todo eso, como el Black Friday, así entre el Halloween también, o como el caso en los últimos años, también La Llorona y toda la dramatización que hay de influencia mexicana en el carnaval, en muchas comparsas, cada vez también es mayor. Entonces, esos elementos pueden ser parte de la innovación, parte de propuestas mayormente con predominio de fantasía. Entonces, eso es un área. Ahora, la motivación y la visión que nosotros tenemos, porque eso lo hacen en otros lugares. Igualito. Entonces no hay ningún aporte, no hay ninguna originalidad. Ahora es un espacio de participación y no tiene que haber una objeción a eso, a la participación. Ahora no está aportando nada al carnaval dominicano, ni a su consolidación, ni a su profunda identidad, que es un rol fundamental a nivel de estrategia de política cultural. Y es lo que nosotros entendemos. Entonces lo que debemos motivar es que puedan integrarse cualquier elemento universal, pero a partir de lo que tenemos en la cultura popular dominicana. Y de esa manera podemos hacer innovaciones, hacer enriquecimiento, y que esa fantasía no necesariamente termine tergiversando un contenido de carnaval. Vemos, por ejemplo, y Eddie, tú mismo también hablaban ahorita, de esos carnavales que los que estaban aquí en la ciudad amurallada y los de San Carlos. Pero en Cotuí, que hay una tradición muy fuerte, ¿verdad? El carnaval que surge ahí en una población rica, que había oro y qué sé yo, ¿verdad? Pero de repente había un carnaval popular que estaba, porque digamos que había uno de salón, podría decirse, ¿verdad? Que era más tipo carnaval veneciano, de élite. Pero siempre ha habido ese que está aquí adentro y el otro que no puede entrar al salón. Entonces, siempre ha habido ese conflicto, esa Pues te diré que polaridad. En los últimos 20 años, el carnaval de salón ya no existe. El carnaval está en la calle. Yeah. Pero no solo que el carnaval está en la calle, aunque ustedes no lo crean, en 184 municipios de la República Dominicana se hace carnaval. Pero 184 municipios con tendencias. Interesantemente, tú mencionas Cotuí. Cotuí es la provincia que genera un carnaval identitario, el de mayor biodiversidad, y un carnaval de papel, no de tela. Porque los personajes de Cotuí son de papel, no son de tela. Y, por supuesto, y materiales reciclables. Eso es Cotuí. Pero si nos vamos a La Vega, que es el Senado de la República lo declaró capital dominicana del carnaval, eso es una situación política que hay que analizarla. El grupo de Dagobertiano no se va a poner a favor, el grupo Orlando Lora va a estar a favor porque hay que hablar claro. Pero, ¿por qué si uno analiza el carnaval vegano es monotemático? Y me disculpan, yo soy vegano, Yo soy mitad vanilejo, mitad vegano y nací en la capital. Roldán y yo tenemos un vínculo porque somos familia en esa parte. Pero el carnaval de La Vega es monotemático, el carnaval de La Vega es Diablo Cojuelo. Ya. Y 3, 4, 10 personajes individuales. Lo de Sabiñón, el que hace Leti, y 3 o 4, uno que de Fidel, que ya está viejísimo. Entonces, o sea, es un carnaval monotemático. Ahora, es un carnaval monotemático que mueve una economía
de una ciudad en un circuito del modelo economía naranja circular que te genera un impacto en la provincia por encima de un 12% del PIB en la provincia. Muy bien. No nos metamos en el tema del mercado, que ese va a ser el tercer capítulo. Entonces, tú tienes un Santiago, tú tienes un Santiago que mencionaba Roldán, que Santiago te maneja después de Santo Domingo el otro espacio que tiene la mayor diversidad de presentaciones populares. Llámese, en el orden de las categorías, a Santiago solamente le falta el Alibaba, que lo tiene el Gran Santo Domingo, para tener el eje total de las categorías a premiar en el desfile nacional de carnaval. Ahora, podemos pensar en el carnaval como un laboratorio creativo para otras disciplinas, llámese el cine, la moda, las artes visuales. Eso existe. Por ejemplo, el maestro hablaba de que él era sastre y cómo él hizo ese vínculo entre la sastrería y cómo él gana dinero siendo sastre. Ajá. Porque él es sastre todavía. Vamos, para ir ablandando el tema del mercado. ¿Cómo vinculamos, cómo convertirse el carnaval en un laboratorio creativo que pueda ayudar a desarrollar otras industrias creativas? Bueno, de hecho, en este momento se está rodando una película en San Juan de la Maguana donde retoma parte de estas tradiciones. O sea, y ya se hizo otra, tenía como personaje central a Liborio Mateo y ahora se está rodando otra. Y así se ha integrado en otra propuesta cinematográfica también. Y hay documentales muy importantes que igualmente se han realizado en base a toda esa tradición y a toda la simbología del carnaval. Y a una transformación. Señores, ese límite entre la tradición y la fantasía es sumamente complejo y delicado. Y a mí me parece que el caso de San Juan de la Maguana es uno de los mejores ejemplos, porque ha sido la propuesta que en los últimos años, a mí me parece, ha tenido el mayor nivel de creatividad y transformación de lo que han sido símbolos, de lo que tiene que ver con una memoria oral, ancestral, lo que ha tenido que ver con simbología, con refranes, con todo esto, con cuentos, que han venido de manera tradicional haciendo parte de esa cultura y los jóvenes lo han convertido en una propuesta ya creativa de carnaval. Eso sucedió con lo que mencionamos ahorita, con los brujos de San Juan, pero también con el personaje de los Bacá. Esa comparsa de los Bacaces es una cosa imponente, o de Ayacabelo, o la que hicieron del ajusticiamiento de Trujillo también, que es una cosa... O sea, que esa innovación imponente. va más allá de una propuesta estética, no, va a un mensaje, va a una propuesta política. No, y un replanteamiento de la identidad colectiva, además. O sea, esos elementos que estaban normalmente despreciados, desvalorizados a nivel nacional como parte de la política oficial, convencional, pues simplemente hoy son los referentes de cohesión social en San Juan de la Maguana y son los estandartes de ese carnaval, que dicen el carnaval Barriga Verde, con una serie de personajes, bueno, y que han ganado, muchos de ellos, el año pasado ganaron 4 premios nacionales. Entonces, eso es importantísimo. El caso de Barahona y Los Pintados. Los Pintados, que fue una creatividad popular. Que fue casi un acto de rebeldía. Es correcto. Es casi un acto de rebeldía. Fue un acto de rebeldía. Un poco eso Bueno, cómo surge Los Pintados. En el caso... Dentro de sus limitaciones, ellos deciden crear una estética de la pobreza. Es que ni siquiera ellos imaginaron eso. Dagoberto, cuando lo ve de lejos, es que lo nombra. Ahí vienen Los Pintados de Barahona y se le quedó, porque ellos ni tenían nombre la comparsa. ¿Tenía o no tenía nombre, Cadillo? No. Es Dagoberto que lo ve desde la tarima y dice con el micrófono, por ahí vienen Los Pintados de Barahona, hasta el sol de hoy. Múltiples premios. El Gato, que ha sido un ente expositor de la rebeldía popular de Barahona, y ha sido un ente que se convirtió de Barahona el eje, porque en Barahona el otro eje son las Cachúas de Cabral, en la categoría diferente, porque él queda como creatividad popular. Luego se han creado 2, 3 grupos más de Barahona en la categoría Diablo, donde Jimmy Cueva maneja un grupo y esa parte. Pero quiero hacer un paréntesis ahora que tú mencionabas ahorita en la parte del cine. Pero Eddie, antes de entrar a ese tema, es bueno decir que ese personaje de Los Pintados
también es una propuesta asumida por ellos como símbolo de la lucha del cimarronaje. Correcto. También, o sea, en Fue- contra de la esclavitud. Eso es parte, porque en esa parte del sur fue emblemática, esa lucha fue fundamental. De hecho, Enriquillo fue el primero que se subleva ahí, pero fue junto con los negros y las negras. Y negocia con los españoles, pero los negros se quedan arriba. Por eso aparece ese lugar que se llama el Maniel Viejo, después de Polo, en la montaña, que posiblemente sea el primer espacio de libertad en la isla. Y tiene los huesos y también tiene una simbología. Y hay un momento también de nacimiento, de la continuidad de la lucha de resistencia. Él que teatralizó. hace una dramatización Exacto, ahí. teatralizó. Y como anécdota es importante decirlo, que Eddie es testigo de eso, que en el carnaval de Punta Cana, los pintados siempre iban, y entonces hubo un año que Orlando lo censuró, y Porque entonces se portaron mal. se portaron mal, y Orlando lo censuró, y Rainieri se paró y le dijo, Rainieri- ¿dónde están mis pintados de Barahona? Pero falta gente. Falta Y le- esos son le- los, o sea, los faltan los atractivos pintados. para ellos y para el turista. Era importante esa dramatización que ellos hacen, y de ahí para adelante no ha habido forma de incluir a los pintados de Barahona en ese carnaval turístico. Ahora que tú mencionaste a Rainieri, Don Fran. tú vas a seguir con esto, pero te voy a tirar otra preguntita y ármame ahí. El Ok. discurso tuyo. Capicúa. ¿El financiamiento condiciona la creatividad? No. No. Sí, radical. No. No. Me gusta. Tan simple como que no. No. Lo bello no tiene que ser caro. La creatividad es lo que te permite hacer de lo bello, claro. Da un ejemplo simple. Que me diga una pluma que tenga un taimácaro. ¿Tienen pluma los taimácaros? ¿Son bellos o no son bellos? Gracias. Entonces, hay algo que te voy a mencionar. Sí, que pero tú me- espérate, el tema de la belleza es relativa en el carnaval. sí, Eddie. pero O sea, lo ahí bello no tiene que el ser problema caro. estético, o sea, No, es espera, la es que relatividad yo dije del bello, estético. yo no dije estético, dije bello. Pero ¿qué es lo Ok, bello? No por bello. eso, porque es perceptual. Pero tú mencionaste ahorita, Henry, la parte de el cine. Justamente el jueves 12, en el Centro León, se inauguró la película Diablos Cojuelo, El Corazón de la Vega, ganadora en Cannes, auspiciada por el Centro León. Y en Puerto Plata se inauguró Los Reyes del Carnaval, que es otra película inspirada en la familia Reyes, la familia más ganadora como familia de premios en el desfile nacional de carnaval. Ojo, no le hemos dado el valor correspondiente en lo que es la proyección turística, ni mucho menos, pero la República Dominicana en el planeta Tierra es el único escenario en el malecón de la capital que tiene un desfile nacional de carnaval. Yo este año participé en enero en el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, Colombia. Carnaval espectacular, por un carnaval que comienza a las 10 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Claro, la temperatura es 12 grados. Y ahora acabo de llegar de Barranquilla, el Carnaval de Barranquilla, que, como le dije, señores, yo quedé loco porque el respeto que tiene nuestra música, tuve la oportunidad de participar en la coronación de la reina. ¿Quién estaba? ¿Quién cantó? Juan Luis Guerra. Un homenaje que le hicieron a nada más y nada menos que a Bonnie Cepeda en lo más alto encumbrado del nivel. ¿Cuántas orquestas dominicanas habían? 6. ¿Cuántas orquestas desfilaron en la vía 40 del carnaval? 4 orquestas dominicanas. O sea, el nivel que tiene República Dominicana en Barranquilla es una locura. Y nosotros, ese valor a un desfile nacional de carnaval donde exponemos toda la belleza y todo lo que es el desarrollo folclórico y cultural nuestro en un solo escenario, estamos perdiendo mercado. Pero tú decías ahorita de decretos que hay, me imagino que te refería a la categoría, la categoría de los premios. Del carnaval y todo eso, que hay unos decretos, hay una cuestión. Entonces, la pregunta sería, ¿existen directrices oficiales que afectan la creatividad y la expresión artística de las comparsas y personajes? No, señor, no, para nada. Es más, vuelvo para Cadillo de nuevo. Voy a la pregunta de nuevo, Ajá. porque tú me respondes como muy rápido. Ok. ¿Existen directrices oficiales que afectan la creatividad ¿En cuál y la nivel? expresión artística de las comparsas y personajes? ¿En cuál nivel? Que Porque afectan, ahora, porque que espérate. afectan, Vamos, ok. que afectan. Si vamos al nivel municipal hoy mismo, hoy en día, Santo Domingo Este tiene un tema que conflicto, sí.
Si vamos a nivel nacional, es muy relativo al titular de la cartera de turno en ese aspecto. Pero vamos a algo más atrás. 1992, quinto centenario de descubrimiento de América. Fue un carnaval temático porque fue el primer carnaval temático que se desarrolla en República Dominicana, donde tuvimos la oportunidad de participar. Yo comencé a hacer carroza en el 90, en el 92, donde todo tenía que estar vinculado al descubrimiento de América. De ahí para acá, Corporán intentó hacerlo, pero no lo logró como tal. Los ejes temáticos del carnaval de la República Dominicana para el desfile nacional del carnaval no se desarrollan, sino lo que usted genera mejor en su ciudad, lo trae. Pero yo hago una pregunta. Ok, Diostacio, tu condición de pastor, tu condición X o Y, no te permite. Entonces haz lo que el libro manda. Salte del carnaval, dale la permisología y que ellos lo desarrollen. Porque el pueblo necesita esa expresión popular. Los actores están en capacidad de organizarse y tener la visión para poder administrar el desarrollo de un evento que convoque más de 50.000, 60.000 personas en el escenario que ellos elijan. Tremenda pregunta. Sí, a mí me parece que ha sido un error grave del alcalde Diostacio. El hecho, y además de eso, una gran debilidad del sector cultural y carnavalesco de Santo Domingo Este, que no hayan tenido la capacidad de doblarle el brazo a ese alcalde. Porque es un problema, el tema es que a Diostacio lo eligieron para ser alcalde de un municipio, no para ser el pastor de toda esa población. Entonces, o sea, hay un tema de política cultural y hay un derecho establecido en la Constitución. Artículo 64. Artículo 64 de los derechos culturales, está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, está en la Ley de Ordenamiento Territorial, está en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, está en todos los convenios que República Dominicana ha firmado con la UNESCO y con los países iberoamericanos. O sea, se está rompiendo con todos los acuerdos. O sea, está totalmente en una postura ilegal como autoridad. Entonces, simplemente, yo estoy de acuerdo con Eddie, si a nivel personal usted tiene un departamento de cultura y ese departamento de cultura debiera de asumir también ese tipo de responsabilidad, aunque él a nivel personal se pueda desligar y diga, bueno, ustedes ejecutan lo que ustedes entienden. Entonces, a mí me parece que el sector cultural y carnavalesco de Santo Domingo Este debe a partir de este momento construir una propuesta y mantener su tradición. El año pasado permitieron que le quitaran el nombre de carnaval y pusieran fiesta cultural. Así fue el primer paso. Y este año simplemente dijeron que no iba. Entonces es una situación delicada que de hecho debiera tener una implicación a nivel del Congreso, quien no solamente debe legislar, sino supervisar que las leyes se cumplan en cada lugar del territorio nacional. Entonces es un punto que está pendiente a nivel cultural en el país. Hay algo que... Voy para donde Cadillo de nuevo. ¿No pasó eso en la Romana? ¿Sí o no? Gracias. En la Romana, ¿tú sabes qué no hicieron? Oh, yo conozco en la Romana nos suspendieron el el carnaval, todo el mundo disfrazado. Recojan, cobren su cuarto, ya ustedes tienen su dieta, se van. ¿Cómo así? Sí, salen disfrazados van a caer presos. Ahora, otra pregunta para el público que está aquí. Vamos a ver, ¿quién se anima con esta pregunta? ¿Qué personaje o personajes sienten que dice algo sobre nuestra sociedad hoy? Quizá vinculado a este tema o sea, ¿hay algún personaje que ustedes entiendan que dice algo sobre nuestra sociedad hoy? No sé si alguien del público quiere motivarse, si no pasamos a los panelistas. ¿Nadie acá? Vamos a ver, pues vamos por acá entonces. No, ¿algún personaje? Hubo un personaje ahora, reciente. Pero desde ahora, Sí. de ahora que diga Hubo algo un personaje de la sociedad reciente hoy. en la capital, en el modelo del carnaval del distrito, cuando era un modelo de circuito, que era el electrocutado. Era un personaje que hacía una protesta de robarse la luz, hacía una dramatización con escalera, palo de luz y toda la jodienda. No tenía parlamento, pero tenía una caracterización. El mismo no tiene parlamento, pero tiene caracterización y hacía el electrocutado. ¿Qué le pasó al Leco? No sé, ya lo dejó de hacer. ¿Qué es lo que es ahora? ¿Lo hizo el domingo? Mira que bueno, retomó. Yo un día relajé y dije, no, parece que de este o de sur ya arregló la luz, ya no se la pueden robar. Entonces, pues ha sido eso. Mariano, ¿no? tú estás muy calladito allá atrás. Ven acá al micrófono. Rey, venga que
hablar de fantasía. Ven acá, no te podemos desperdiciar. Ven acá, Mariano. Motívelo. Un aplauso Sí, para el rey del aplauso para el carnaval, rey. señores. Aplauso para el rey del Aplauso carnaval, para el Mariano rey. Hernández. Vaya. Mariano, como estamos en el tema de la fantasía, y aquí podemos ver en la muestra que tenemos tuya acá, donde hay Vitico, Randy, pero también hay otras tradiciones. O sea, en ese trajinar que tú has tenido, ¿verdad? ¿Cómo tú vas viendo eso de la fantasía? ¿Cómo es que tú le llaman los dagobertianos y los los dagobertianos y los Orlando Lora. y los loranos? Aquí tenemos esa muestra, pero quisiera que tú nos hables un poco en ese sentido, de la fantasía, del carnaval y de lo popular y de lo... Son dos categorías totalmente diferentes. O sea, han venido las plumas, las cosas, las piedras. Ahora, estoy en contra de, por ejemplo, a Luis Rivas, querían ponerle pluma a las cosas. Es una cosa absurda. ¿Me entiendes? A los diablos ecológicos. A los diablos ecológicos. Entonces, hay personajes que sí le pueden poner paz. Emily me comentaba que hay un Bob Esponja aquí, pero no sé qué Bob Esponja hace en República Dominicana. Nada. Entonces, por ejemplo, cuando yo iba a Santiago de Cuba, al Festival de la Cultura Caribeña, que pasan todos los personajes de todo el Caribe. Entonces yo le decía que, por ejemplo, un lechón de Santiago, por la característica de la caréticos, en cualquier parte del mundo, uno que sabe, es un lechón de Santiago. Conocí, por ejemplo, los Diablos Rojos de Martinica. Ajá. Lo conozco. Los Diablos de Ponce, que tienen la careta muy parecida, muy característica de aquí, que tienen 5 chifles, pero esos 5 chifles se mantienen, aunque se han retorcido y cosas, pero mantienen los 5 chifles. Aquí le han quitado los chifles. Entonces, no es un diablo de tradición. Aunque tenga la fantasía, yo creo que debe de tener, aunque sea una característica del carnaval de República Dominicana, que se pueda ver en otro contexto y que tú sepas las cosas. Y hablando de la política, una vez me invitaron el Ministerio de Turismo, a un festival, a una feria en Alemania. Yo llevé 30 fotografías de aquí. Pero ¿qué pasó? Me dieron un pedazo como de 2 metros. Ahí solamente cabían 3 fotos. Y yo lo que cogí fue que la cambiaba. 3 fotos todos los días. Para ver la exposición había que ir todos los días. Pero lo que yo decía era, ¿cuánta gente me preguntó cuándo es el carnaval de República Dominicana? ¿Cuándo es la celebración? Habían, qué sé yo, 20 folletos de playa, de hoteles y cosas, pero no había ningún folleto del carnaval, no se promueve. No, cuando lleguemos a mercadeo te voy a hablar de eso. Y te voy a hablar de la experiencia que tuve ahora mismo en Bueno, sí, yo estuve en Barranquilla y eso es una locura, la comercialización y las cosas. Siempre hablaba de cuando estuve en Trinidad y Tobago, que en Trinidad y Tobago había una comparsa de 1.200 personas, pero 200 eran del barrio. Los 1.000 eran pagaron. turistas que pagaron para entrar y desfilar. El dueño de la comparsa me decía, mira, con el dinero que yo recibo en el desfile de carnaval, yo me mantengo el año entero. Eso es Y industria entonces creativa y es una cultural. parte de lo que debe de ser la política. Bueno. De promover el carnaval, no solamente dejarlo que es popular, y también hay que ponen a los carnavaleros a estar mendigando, que le den cosas, mientras pudiendo ellos tener una industria que se mantenga y que prospere en el año entero. Muy bien, vamos a hablar en el próximo, gracias Mariano, vamos a hablar en el próximo tema sobre el mercado. Un aplauso para Mariano. Mecenas go vivo, la 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 la. Mecenas go vivo, la 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 la. Mecenas go vivo.